Para Benamérica y para VAPA es un honor contar hoy con la doctora Sari Levy, que es una calificada economista con maestría en Economía Internacional, doctorado en Estudios de Desarrollo y con una gran experiencia en investigación, consultoría y gerencia. Actualmente es investigadora en el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela y fue su presidenta en el periodo 2001 al 2023. También fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central del 2008 al 2011 y fue directora del Instituto de Investigaciones del 2004 al 2008. Desde el 2015 es responsable del cálculo y análisis del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, PRA Washington, D.C., y coordina el índice de burocracia. Con ustedes entonces la doctora Sari Levy. Adelante, Sari. Muy buenos días, muchísimas gracias Eduardo, Carlos y a todos ustedes por permitirme compartir algunas reflexiones con un público que yo conozco y sé que es sumamente conocedor de los mismos detalles de los que vamos a conversar, por lo que por favor sientan esto como una conversación, una reflexión con ustedes y de las que yo quisiera también, y así se los agradeceré, alimentarme del feedback que ustedes tengan. Y cuando uno le habla a un público tan conocedor, uno muchas veces se pregunta, ¿qué le puedo decir yo a ese público que ellos ya no sepan? Recientemente, el Atlantic Council me invitó a escribir un documento sobre el caso Venezuela para el reporte que ellos hacen de Freedom and Prosperity y que va a salir, creo que es en febrero o marzo del año 2025. Entonces me voy a apoyar un poco en la estructura que ellos me solicitaron para conversarles un poquito. Y en ese sentido, ellos revisan a los países a partir de dos aristas particularmente importantes. Una que tiene que ver con lo político institucional y otra que tiene que ver con lo socioeconómico. Una atiende a lo que ellos llaman los temas de libertades y otro atiende a los temas de prosperidad. Y cuando uno revisa el caso Venezuela, no solamente en este siglo, sino arrancando como ellos quieren en el año 1995, uno observa cómo todavía en ese periodo 95-2000, Venezuela seguía un pequeño impulso de recuperación, a pesar de que ese periodo 90-95 sabemos que fue tan crítico, porque tuvimos en el 92 las intentonas golpistas, la salida de un presidente al año siguiente y en el 94 la peor de las crisis bancarias que la historia venezolana tiene registrada, además de ser una de las crisis bancarias más importantes y más costosas a nivel global, porque consumió 18 puntos aproximadamente del PIB. Entonces, a pesar de todo eso, Venezuela tenía todavía un pequeño impulso positivo comparado con la región. Entonces, un país que desde la segunda mitad del siglo XX había sido modelo de libertades, de democracia, de movilidad social, y eso no hay que olvidarlo. Cuando nosotros vamos a ver la situación, por ejemplo, en el tema de la libertad, cuando la día nos damos cuenta que de haber estado al igual o en promedio o incluso por encima de la región latinoamericana a comienzos de siglo, cae por más de 30 puntos. Y entonces uno se da cuenta de cuán grande es el impacto que ha tenido el modelo del socialismo del siglo XXI en el país. A veces estos documentos que te piden a ti recoger toda la información es cuando te sientas y más allá de la coyuntura que sabes que tienes, te das cuenta
del gap tan importante que vas a tener que cubrir de ahora en adelante. Es más, les puedo decir que en el único indicador que Venezuela desde la década del 70 mantiene hasta la fecha una senda, una tendencia positiva, es en lo que llamaríamos la libertad económica de las mujeres, ese tema de la discriminación por género. Es decir, eso es lo único que podríamos decir que hemos tenido una evolución positiva y consistente. Pero en todos los demás tenemos un declive sumamente importante. Si nos damos cuenta, uno de los elementos más importantes que sabemos tenemos fue lo que llamaríamos el deterioro de las libertades económicas, empezando por la erosión a los derechos de propiedad, más de 1.400 casos documentados entre expropiaciones, intervenciones, ocupaciones, confiscaciones, etcétera. Pero además tuvimos todo lo que fue el proceso de llamado rescate de tierra, en las cuales el Estado hoy en día, o a partir de ese proceso, se quedó con un 5% del territorio nacional a partir de lo que fueron llamadas las leyes de tierra. Y estos son datos del INTI, no son datos que uno está, digamos, tratando de señalar. Y obviamente todo eso a la larga, o más bien casi que a la corta, fue desmantelando las cadenas de producción, generando incertidumbre, incrementando la percepción de riesgo, etc. Si bien es cierto que del 2004 al 2014 nosotros vivimos un enorme boom petrolero y que eso sirvió de velo para encubrir el deterioro económico, cuando uno revisaba, porque ya esos indicadores no sabemos si tienen validez y no siempre los encontramos en las estadísticas oficiales, cuando uno revisaba la data de los índices cuantitativos de producción industrial del Banco Central, ya desde el mismo 2005 uno observaba una caída sustancial, que efectivamente no lo sentía la población por ese velo monetario que nos envolvía y porque se cubría con importaciones. Pero desde el mismo 2005, el momento cumbre de inicio del boom petrolero, solamente con el deterioro de los derechos de propiedad, nosotros observábamos una caída en los indicadores en términos de cantidades de la producción nacional. También sabemos que a partir del año 2021 hemos tenido una especie de pseudo privatizaciones a partir de esta llamada ley antibloqueo, pero realmente es muy poco lo que sabemos de los casos, porque primero la ley en sí misma permite que esto se convierta en hechos secretos y confidenciales. Entonces no sabemos en qué condiciones han sido devueltas esas propiedades o esos activos. Y definitivamente, además de la falta de transparencia, estamos claros de que eso no, digamos, se adhiere a los mínimos estándares de reparación que un proceso de restitución de derechos de propiedad debería tener. No podemos dejar de destacar el tema que tiene que ver con la falta de transparencia y opacidad que definitivamente se ve impulsado por la falta de data estadística. A nivel económico, yo les puedo decir que yo a veces me siento desnuda a la hora de hacer una proyección económica porque los datos que tengo me resultan insuficientes y dudosos y los que no tengo son muchos más que los que tengo. Entonces, todo ese proceso de desinformación y de falta de información realmente es muy importante en el país y afecta los derechos de los ciudadanos. Y si tú no tienes información adecuada para tomar sus decisiones, pues definitivamente la única información que puedes utilizar es aquella no legal o la que puedes obtener por vías no precisamente transparentes. Uno de los elementos que yo siempre destaco
como una afectación importantísima a la información de la población fue lo que se ha hecho con el presupuesto nacional. Y justamente desde el incremento de los precios petroleros observamos que algo que se llamó o se quiso dar a entender como una acción extremadamente prudente del gobierno para realizar los presupuestos. En momentos donde el petróleo pasaba de 40, 60 y a $80, el presupuesto nacional seguía anclado con un precio de $40 el barril, o al principio algo menos. ¿Qué significaba esto? Que todo el diferencial que ingresaba al Estado pasaba a ser ingreso extraordinario y por lo tanto de manejo discrecional por el Ejecutivo. Es decir, no pasaba por las preferencias establecidas en el presupuesto nacional en el Poder Legislativo. Entonces, eso fue un mecanismo muy interesante, por decirlo menos, de poner a disposición del Ejecutivo a veces incluso más presupuesto que lo que manejaba el presupuesto nacional. Y es ahí donde se empiezan a desarrollar las denominadas misiones, que a su vez exigieron fondos adicionales, y todos recordamos la llamada solicitud de Chávez al Banco Central del primer millardito, que luego llegaron a ser 6, etc. Entonces, todo ese proceso de opacidad, corrupción, falta de indicadores, nos lleva también a una realidad política que quizás ha sido una de las más notables y en cuanto a su deterioro. Es decir, en el caso de la libertad política venezolana, en un puntaje de 0 a 100, que es como se mide, digamos, Venezuela ha caído 55 puntos. Y la verdad que creo que a veces le falta al puntaje recogido carga de lo que en realidad ha pasado en Venezuela. Las caídas más grandes, como sabemos, las tuvimos en el 2012 y el 2013 y en el 2016-2017. Y fue una forma de captar ese deterioro en la integridad de las elecciones y el respeto a la democracia como mecanismo de alternabilidad. En cuanto a lo que llamaríamos los check and balance, la separación de poderes, etcétera, el caso es más dramático y la caída es de 85 puntos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo el entorno institucional, todo el entorno político, todo el entorno judicial, en el cual también caímos alrededor de unos 30 puntos, nos damos cuenta que la institucionalidad subyacente y las reglas del juego establecidas en el país ya no responden a la de una democracia liberal tal y como la conocimos en el siglo pasado. No podemos dejar de reconocer el hecho de que tengamos esta misión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para revisar las violaciones a derechos humanos en Venezuela, que se abre en el 2014, y creo que todos habremos revisado el reporte que se hizo ahorita en reciente, que se focaliza en la crisis postelectoral, destacando la represión del aparato estatal, así como todo lo que ha sido el impacto a las poblaciones, a las protestas, la cantidad de muertos, arrestos, desapariciones, inclusive de arresto de 158 menores, etcétera. Pero a veces uno cuando escribe todas estas cosas realmente se da cuenta que no hay palabra que rescate todo ese impacto que esta presión ha tenido en la población y cómo realmente esto ha ido deteriorando las condiciones de vida del ciudadano. Esta mañana leía un reporte que sacó la Universidad Católica sobre la situación psicosocial del venezolano. Y yo les puedo decir que cuando uno revisaba en el año 2000, porque lo hicimos a partir de un estudio para medir capital social en Venezuela, una de las variables más importantes y más elevadas que salían en el caso de Venezuela era la confianza interpersonal.
mientras que hoy en día esta es una variable que sale sumamente afectada por el temor a no estar seguro con quién estamos hablando y el temor a la represión o al famoso chivato. Entonces, toda esta situación ha cambiado mucho las condiciones de vida desde un punto de vista institucional, pero naturalmente tiene su correlato en el tema de la prosperidad. Y desde ese punto de vista, la caída de la calidad de vida del ciudadano es realmente abrumadora, sobre todo en el periodo 2013-2021. Pero como les decía anteriormente, ya desde el 2005, con la caída de la producción nacional, se veía también un cambio en la fuente de ingreso de las grandes mayorías de la población, que en una etapa pudieron ser cubiertas a través de programas compensatorios, alias misiones, pero que llegó un momento en que eso fue insuficiente y fue cuando revienta firmemente con claridad el problema de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de la población. El periodo de 2013-2021, sabemos que la economía venezolana se contrajo entre 75 y un 80% de su producto, es decir, nos queda una economía del 25% de lo que era, pero inclusive si la quisiéramos medir y borrar ese incremento por masa monetaria de valor que se generó en ese periodo 2005-2014, estamos hablando de una caída de un 50, un 55%. Es decir, no importa el punto de referencia que tomemos, siempre hay una caída sumamente importante. Si sumamos a la caída productiva el proceso de emisión monetaria sin respaldo que tuvimos por muchos años, que nos llevó a un proceso hiperinflacionario, es natural que los datos de pobreza y de deterioro económico sean tan importantes. No es casual tampoco, ante la falta de datos, que desde el año 2021 el Banco Mundial ha desclasificado a Venezuela. Nosotros fuimos clasificados como país de ingresos medios altos y ahora simplemente no estamos clasificados. Si nosotros hubiéramos medido, hubiéramos sido clasificados en el año, digamos, en el 2021, de seguro hubiéramos sido clasificados como de bajos ingresos. Y quizás con la pequeña recuperación que hemos tenido reciente por temas más que todo petroleros, podríamos hablar de un país de de ingresos medios bajos, pero ni mucho menos de ingresos medios altos como lo fuimos en el pasado. Si nos vamos al tema de la coyuntura, todo hemos observado a lo largo de este año, pues sí, un primer semestre que fue más positivo, insuflado quizás por una esperanza asociada al proceso electoral y a una posibilidad de cambio y a una menor volatilidad en ciertas variables, como el tipo de cambio y cierto control de la inflación, que por cierto se logra gracias a la eliminación virtual del crédito, puesto que va a ser la banca a partir de los altísimos encajes quien termine viabilizando, por decirlo de alguna manera, la política restrictiva desde el punto de vista monetario, que también fue acompañada de una política restrictiva desde el punto de vista fiscal sumamente fuerte. Pero ya esa capacidad de aguantar el tipo de cambio y por lo tanto también aguantar la inflación en un proceso como el que hemos vivido después de las elecciones, ya se ve muy difícil de mantener. Estamos observando que inclusive hay insuficiencia de divisas para atender las demandas de la población y por lo tanto vemos ese disparo que hay, esa gran diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado, que desde un punto de vista político pensamos que está aguantado en este momento, pero que a partir de enero va a tener que dejarse deslizar. Eso, por supuesto, se trasladará a los precios y nuevamente el deterioro económico se va a volver a remarcar. Basta reconocer, no voy a entrar en detalles de todo lo que significa el deterioro en la educación y en la salud, pero son elementos que nos hablan
de, digamos, el deterioro a largo plazo que se está sembrando. Porque cuando tú no educas hoy, lo que no tienes es una población educada, formada, capacitada como ciudadano y como trabajador para el mercado en el futuro. Y cuando no tienes salud, bueno, pues no tienes ni presente ni futuro. Y en ese sentido, pues todos los indicadores, mortalidad, morbilidad infantil, mortalidad materna, así como la cantidad de enfermedades infectocontagiosas que habían sido controladas, malaria, tuberculosis, difteria, han resurgido y en algunos casos con niveles sumamente importantes. Y como si todo esto fuera poco, y para mantenernos en sintonía con demandas internacionales a nivel ambiental, ha habido una degradación también importante, tanto de la faja del Orinoco en lo que se refiere a la explotación minera, que a su vez está montada encima de abraes con el impacto que esto tiene en las comunidades indígenas, y estamos hablando de deforestación de más de 1000 hectáreas del Parque Canaima, y así otras tantas en el Parque Nacional, ¿cómo es que se llama? Yapacaná, y así sucesivamente, con todo lo que eso también significa por el deterioro de la calidad en las aguas. Y recordemos que a su vez que el Caroní es nada más y nada menos que nuestra fuente para la energía que tiene todo el país. Luego a su vez tenemos la quema de gas. Aquí hay mucho petrolero, no les tengo que explicar todo lo que eso significa, ni mucho menos las cantidades, pero en última instancia se habla que para el año 2022 la cantidad de gas quemado era incluso mayor a lo que pudo haberse monetizado desde un punto de vista de todo el tema del gas dentro de Venezuela. Y demás estaría a hablar de infinidad de otros indicadores que tienen que ver con el tema ambiental. Entonces, dicho esto, pues entonces uno se plantea, bueno, estamos en este momento. Al país se le insistió a nivel de distintos actores nacionales e internacionales que transitáramos por la vía democrática para que lográramos el cambio político. Porque yo siempre reclamaba cuando a mí me decían, esto es una transición democrática, y yo les decía, no, esto es una transición a la democracia, y que definitivamente muchas veces la herramienta democrática resultaba muy compleja. Pero a pesar de lo complejo que ella era, lo difícil que era transitarla frente a un adversario, por no llamar enemigo, que no respondía a los mismos criterios democráticos, eso se hizo. Y el 28 de julio no solo fue exitoso, sino que a su vez se pudo mostrar ese éxito con toda la estrategia que se logró levantar a partir de los comanditos, del rescate de las actas, etc. Entonces, no es la primera vez que, digamos, las fuerzas democráticas le ganan al régimen. Recordemos lo que pasó en el 2015, cuando logramos ganar la Asamblea Nacional y con mayoría absoluta, pero luego cambios legales que hizo el TSJ, ese TSJ genuflexo, como bien sabemos, al régimen, además de luego la imposición de la Asamblea Constituyente, dejó sin poderes al Poder Legislativo. Nos quedamos con un Poder Judicial también nombrado por esa Asamblea en el exilio. Luego entonces tuvimos en el año 2016 lo que fue la consulta, pero no hubo forma de hacer valer ese derecho ciudadano. Luego en 2018 se hizo el reclamo de, digamos, de unas elecciones espurias. Pero en este año, en este 2024, definitivamente la población, a través de su liderazgo, logró mostrar que no desea este régimen. Ya no se puede hablar de que son élites políticas que mienten, que engañan. Bueno, ya está todo muy transparente, mostrado al mundo entero, y definitivamente esto puede significar un parte de aguas. Pero Venezuela se encuentra, tal y como lo podría yo mencionar, en un punto de inflexión, un momento crítico, un momento de bifurcación. Y la verdad que pareciera
que se nos presentan dos escenarios muy claros, extremos y contrapuestos. No cabe duda que nadie puede decir exactamente cuál va a ser el futuro de nadie, pero ni de toda con exactitud, pero si me permiten, yo voy a dibujar 2 o 3 elementos propios de cada uno de esos escenarios. Y en ese sentido, un primer escenario en el que se logra la transición a la democracia, estaríamos viendo un restablecimiento de Venezuela como una república democrática liberal, donde se afiancen los valores occidentales de libertad y dignidad individual y de prosperidad y bienestar como desideratum social. Entonces, esto puede significar simultáneamente un ataque a las redes de, llamémosle, de la ilicitud que se cruzan por el territorio nacional, narcotráfico, terrorismo, legitimación de capitales, tráfico de armas, de órganos, de personas. Lamentablemente, todo eso hoy en día discurre y transita por nuestro territorio. Implica un cambio institucional importante, reglas del juego claras de mercado, con respeto a los derechos de propiedad, con separación de poderes, con controles y equilibrios, con rendición de cuentas, con un poder judicial independiente, un banco central independiente, un tesoro independiente, prensa libre y una garantía a los derechos políticos y seguridad ciudadana. Desde el punto de vista económico, bueno, ya les he dicho lo del Banco Central, establecer un marco presupuestario claro y transparente donde poco a poco se logre ir reduciendo ese déficit ordinario, tener, digamos, un déficit fiscal a un nivel sostenible a mediano y largo plazo, con reglas fiscales claras, con límites de deuda pública. Obviamente hay que empezar, todo este proceso inicia por una renegociación de la deuda con los organismos multilaterales, donde no solamente hay un proceso de renegociación de deuda, sino también una solicitud de fondos para inversión en infraestructura y en temas de rescate y atención a la emergencia humanitaria. Por lo tanto, tiene dos caras esa reconexión con el sistema financiero internacional. Uno, reducir deuda y otro, solicitar apoyo. Y también hacerlo a partir de nuevas herramientas que sabemos en el mundo financiero hoy están bien recibidas, como pueden ser bonos ambientales o digamos, todo lo que tiene que ver no solo con bonos de carbono y protección de áreas naturales, sino también otros temas y nuevos mecanismos para generar, digamos, financiamiento y reconexión con lo que son los flujos de capital internacional. En esta reunión que antes le comentaba que tuvimos el fin de semana, uno de los temas más repetidos para América Latina es el tema de lo que significaría un nearshoring o friendshoring. Esta geopolítica tensa frente a una China de los Estados Unidos abre una enorme oportunidad para América Latina, pero obviamente tienes que cubrir unos gaps para poder tomar ventaja de los mismos, es decir, tú tienes que tener institucionalidad, tienes que tener infraestructura, tienes que tu producción nacional conectarse con las cadenas globales de valor y con el mercado que solicita tus productos. Y para todo ello se requiere una institucionalidad subyacente y un espacio de democracia funcional. Por supuesto, para que todo eso se dé, se requiere una reconexión a las redes de financiamiento global. Y mucho se ha hablado de convertir, y esto lo ha destacado, por ejemplo, María Corina mucho, y aquí está Banan, que conoce muy bien ese proyecto y ese programa, de todo lo que significa convertir a Venezuela en un hub energético, es decir, no solamente rescatar nuestro rol de proveedor solvente y sostenible en la región, sino además
convertir a Venezuela en mucho más que solamente petróleo. Es decir, nosotros tenemos petróleo, tenemos gas, pero tenemos energía hidráulica, que es una energía verde por excelencia y que a su vez podría atraer inversiones de aquellas empresas altamente consumidoras en energía. Ahora, todo esto que yo les estoy hablando parte de un principio, de un cambio a la democracia. Pero se nos presenta también, y es obligación, digamos, teórica por lo menos, de plantearnos qué pasa si lo que logramos más bien es el afianzamiento de la red tiránica criminal en el país. Es decir, que esto sería el fin del modelo de la República Democrática Venezolana, se afianza una tiranía con sumisión del resto de los poderes al Ejecutivo, tendríamos una militarización creciente de la vida pública, con erosión, o mejor dicho, extinción del Estado de Derecho, de la libertad de expresión, de asociación, de derechos civiles y políticos, con creciente violación a los derechos humanos y un manejo totalmente opaco del erario público. Macroeconómicamente, en el corto plazo, sí les puedo decir que estaríamos en presencia en el corto plazo, de una fase de contracción y hasta recesión, porque se va a incrementar la incertidumbre política y por tanto se eleva la desconfianza, y al no haber posibilidad de mantener un anclaje cambiario, la situación económica se va a complicar. La profundización de la dolarización de la economía venezolana es lo único que va a permitir, digamos, cierta dinámica económica, porque el tipo de cambio duro es lo que te va a permitir arriesgarte a hacer alguna actividad económica, y lo que sí se ve es una consolidación de políticas de zonas especiales con beneficios discrecionales a actores propios de la red. Pero todo lo que es la oferta nacional se va a seguir contrayendo, salvo actores puntuales que puedan sentirse asegurados con aspectos más allá del Estado de Derecho. Eso a su vez prevé una contracción de la demanda aún mayor. De más está decir que se preveería una nueva ola migratoria con importante presencia de la misma de grupos de muy bajos ingresos, lo cual va a significar una presión importante para los países de destino, sobre todo nuestros vecinos directos como Colombia, pero también los países de destino más alejados, pero hacia donde se dirijan esas poblaciones. Sí creemos que va a haber en ese caso un aislamiento creciente y el costo reputacional de negociar con Venezuela va a ser mayor. Puede que se incrementen algunas sanciones, pero ya estamos viendo que pareciera que el tema petrolero tiene un mundo aparte y ciertos actores, y eso ustedes lo han visto claramente. Lo hemos visto claramente con Chevron y algunas negociaciones que ahorita se están abriendo con Conoco. Y a nivel global, y esto es algo que creo que podríamos quizás nosotros inclusive explotar más, el no reconocimiento de un resultado muy claro de las elecciones, como las del pasado 28 de julio, podría significar lo que algunos americanos llaman el Hell Effect. Es decir, si ya nada importa, para que muchos países de tendencia totalitaria pueden mandar al olvido todas, digamos, va a haber un claro debilitamiento de los procesos electorales como mecanismo de alternabilidad política. Esto va a poder significar una profundización de ese socavamiento de las bases de la democracia liberal a nivel global. Y es un precedente sumamente peligroso. Yo creo que nosotros como venezolanos deberíamos levantar la voz de lo que esto puede significar, porque es una impunidad absoluta a los regímenes de fuerza. Y puede incrementar una cosa que podríamos llamar un efecto contagio, y desde el punto de vista de los sectores económicos,
Esto va a significar también un incremento de la prima de riesgo global a la inversión. Entonces, es por eso que yo al comienzo de la sesión les hablaba de que muchos están hablando hoy en día de que estos momentos actuales son semejantes a los momentos anteriores a la Primera Guerra Mundial, donde la incertidumbre parece ser la norma y curiosamente Venezuela en nuestro hemisferio es un actor que puede sumar o restar a la estabilidad o a la inestabilidad hemisférica y con ello algún impacto global o muy positivo o muy negativo. Entonces, creo que el caso Venezuela, si no bien por su tamaño económico y sin pretender ser el ombligo del mundo, creo que puede elevar su volumen en el impacto que en el corto y mediano plazo pueda tener en lo que llamaríamos tendencias político-institucionales a nivel global. Bueno, creo que he hablado muchísimo, les agradezco su gentil atención y por supuesto a la orden para intercambiar con ustedes. Bueno, Sari, muy buena y muy inquietante la conferencia. Vamos a empezar a responder las preguntas. Carlos, ya puedes abrir los micrófonos. Ya pueden abrir los micrófonos y las cámaras. Ya Ok, están abiertos. la primera pregunta es, ¿la recuperación del sector petrolero requeriría de un amplio soporte del sector de banca y seguros, especialmente a las empresas de servicios, contratistas, ingeniería, etcétera? Estos sectores de banca y seguros actualmente no están en capacidad de ayudar, dadas sus obvias limitaciones en cuanto a transferencias, sistemas SWIFT, etcétera. ¿Cuáles serían las acciones más relevantes a tomar para asistir a este sector? Bueno, uno de los elementos que estaba previsto, bueno, o por lo menos que teníamos previsto en el proyecto, además de una revisión jurídica institucional del sector financiero en su totalidad, es establecer mecanismos para recapitalización y evaluar qué innovaciones se pueden hacer para rápidamente atender la demanda de inversiones que pudiera haber a nivel global. Por otro lado, yo quisiera decir lo siguiente. Cuando existe la posibilidad de negocio, no se preocupen que los bancos van a buscar los mecanismos para atenderlos. Ahí a mí siempre me ha llamado la atención, ustedes recordarán cuán vacío estaban los anaqueles en Venezuela en 2019. Éramos noticia global por la falta de papel higiénico, tristemente. En menos de 4 meses, tan pronto se liberó la posibilidad de utilizar la divisa estadounidense, los anaqueles estaban completamente llenos. 4 meses. Ustedes me dirán, bueno, pero eso es simplemente importación, no habían todos los productos que queríamos, estaban más caros, pero cuando existe la vía, que uno le abre las puertas al mercado para atender algo y donde hay una rentabilidad que se puede obtener, olvídense que el mercado lo va a atender. Uno va a establecer los mecanismos para fortalecer todo lo que ustedes señalan, no solamente para el área petrolera, sino para todos los sectores de inversión que se puedan ir desarrollando dentro del país. Pero créanme que el mercado responde antes que las leyes. Sí. ¿Qué opciones o mecanismos de financiamiento visualiza usted para abordar el saneamiento y decommissioning de las instalaciones petroleras que ya no serán funcionales en el lago de Maracaibo cuando se decida reabrir rondas de negociación en plays petroleros en el lago? Miren, esa es una pregunta particularmente especializada, no puedo responderle, mentiría totalmente. Así que eso yo creo que en ese proceso de traslado de los activos al sector privado parte de
los elementos a considerar serán estos que el señor está señalando. Sí. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en materia económica a un nuevo gobierno? Bueno, como siempre lo he dicho, yo creo que hay elementos institucionales básicos que estimulan la dinámica económica. Creo que eso es un primer paso indispensable. Simultáneamente, las renegociaciones de la deuda externa con los organismos multilaterales y con todos nuestros deudores de forma tal que podamos reconectarnos con el sistema financiero global. Un tercer elemento que tiene que ver con la solicitud de recursos, sobre todo para el tema de inversiones en servicios básicos, que si bien pueden participar, y así lo espero, que participe el sector privado, las dinámicas iniciales generalmente van de la mano de orientaciones de política pública. Entonces, diría que lo que tiene que ver con institucionalidad, infraestructura y bienes públicos, porque dentro de esa infraestructura quiero meter todo lo que tiene que ver con bienes públicos, educación, salud y seguridad. Y un tercer elemento tiene que ver con específicamente políticas económicas de reorganización y reatención a la ciudadanía de diferentes maneras. O sea, tiene que haber una política fiscal coherente, una política monetaria coherente y así sucesivamente. Y de verdad yo sí creo que en el caso venezolano tenemos que, y en ese mismo proceso de privatización se modificará el enorme tamaño que hoy en día tiene el Estado, que no significa influencia ni fuerza, es simplemente un tamaño, es un peso paquidérmico que tenemos en la carga de todos los ciudadanos venezolanos. Se ha hablado mucho sobre los efectos de las sanciones en la economía del país. En su opinión, ¿cuál ha sido la realidad de estas sanciones? ¿Y cómo ve usted la política Biden y Kamala con respecto a esto y la renovación y nuevas licencias petroleras? Bueno, creo que eso lo he dicho en diferentes ocasiones. Primero hay que separar las dos sanciones, las individuales de las que tienen que ver con el tema financiero y en particular el petrolero, ¿ok? Las individuales, yo creo que nadie tiene duda de su validez, etcétera. Y las críticas han sido a la segunda. Y yo siempre he señalado, en el momento que iniciaron firmemente estas sanciones, fue en el momento que el capital dejó de salir y que se fue quedando dentro del país. En el momento que más sanciones habían, era en el momento que empezamos a ver reactivar la actividad productiva dentro del país. Definitivamente que el overcompliance que sufrieron y sufren algunas empresas es sumamente grave, pero yo creo que hay que centrarse en corregir los problemas de overcompliance y no generarle fondos a un régimen que los utiliza para seguir controlando y atacando a la ciudadanía. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el levantamiento de las sanciones, ni tampoco con el mantenimiento de las licencias en este momento, a pesar de entender toda la situación geopolítica alrededor del petróleo y el que nosotros queremos que estas empresas permanezcan en Venezuela, pero queremos que permanezcan en Venezuela para beneficio de los ciudadanos y para ello se requiere un cambio de modelo a un modelo democrático. ¿Cuáles serían los sectores económicos que sustentarían una nueva economía? Miren, no cabe duda que en el corto plazo y como de reacción más inmediata está el área petrolera. Pero si nosotros queremos ver a futuro a Venezuela, tenemos que verla de otra forma, tenemos que verla mucho más diversificada. La reducción del peso del Estado en la economía en parte viene en no solicitarle al Estado que defina qué sectores van a ser los ganadores y perdedores y que los define el propio mercado.
Obviamente que hay apoyos que darle a ciertos sectores, por ejemplo, en todos los países del mundo, en las zonas fronterizas y en las zonas agrícolas, pues se dan algunos beneficios para proteger las fronteras y mejorar la capacidad de producción de ciertos productos básicos en el país. Pero tú no puedes repetir lo que fue la CEPAL 1. Es decir, no podemos seguir diciendo qué sectores vamos a beneficiar con subsidios o con aranceles para que luego ni siquiera sean competitivos como para llegar a conectarse con la economía global. Tenemos que pensar el apoyo a los sectores pensando primero a futuro, hacia dónde apunta la economía global, pero pensando en una economía más abierta y no pensando en proteger industrias para los mercados nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, la forma de establecer una política económica tiene que partir de un piso sólido de institucionalidad y tratar de que aquellos apoyos que se puedan dar a los distintos sectores, en el sector primario, secundario o terciario, sean transversales. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes. Y otra forma de apoyar a los sectores productivos en impulsar mecanismos de formación rápida a un personal o de atracción de un personal que hoy en día está en diáspora y ver cómo insertarlos a actividades y donde sus experiencias en estos años puedan alimentar, sea con su presencia física en el país o con su interacción desde el exterior, que puedan estimular la economía nacional. Ok. Doctora Levy, ¿no cree usted que la nueva Venezuela debe ser un país altamente industrializado? ¿Por qué no se menciona tácitamente, supongo que quiere decir explícitamente, nada de esto en el Plan Tierra de Gracia, sino de manera muy indirecta? Porque no solamente el sector secundario o lo que llamaríamos el sector industrial es relevante en la actualidad para el desarrollo de las naciones. Hemos visto cómo tú puedes tener un sector primario altamente eficiente si le metes altos niveles de calidad, de tecnología de calidad. Y no tiene que ser necesariamente el sector industrial, o puede ser el sector terciario. Venezuela tiene condiciones particularmente positivas si quisiéramos explotar el tema turístico, pero nunca lo vamos a explotar si no tenemos seguridad de nuestro territorio, del control territorial y la seguridad individual. Entonces, a lo que me refiero, que todos los sectores son importantes. No tenemos por qué priorizar al industrial frente a los demás. Los tres son igualmente importantes y cada uno requiere apoyos distintos. El crecimiento de la industria petrolera pareciera que tendrá nuevamente ventajas sobre el resto de la economía. ¿Cómo piensa se podría mitigar este desbalance y qué otro sector le daría prioridad? Una de las principales herramientas para mitigar el impacto es justamente el que esté en manos privadas, porque entonces la concentración de ingresos actúa de una forma muy distinta, porque pasa a ser un impuesto que paga la empresa y no una intervención directa como la que tenemos en la medida que la empresa es nacional. Entendamos muy bien, y creo que ustedes mejor que nadie en este grupo, sabe que la empresa, que todo lo que es el sector petrolero requiere de importantes inversiones. Si PDVSA o el sector público permanece con más de un 50% de accionistas en estas empresas, simplemente no se van a poder hacer las inversiones. Entonces hay que llevarlo al sector privado para que esas inversiones se puedan concretar y para que el beneficio que se logre a posterior sea a partir de la producción que las empresas tengan. Y como todo en la vida, ellas ganarán y nosotros ganaremos.
ellas asumirán un riesgo, asumirán los beneficios. Eso es parte de la realidad que no hemos querido entender a lo largo de estos años. Y yo creo que el sector petrolero definitivamente tiene una potencialidad que no tienen los demás sectores. Hay que aprovecharlo. Unos dicen que tiene una ventana de oportunidades más estrecha, otros la ven más amplia. Yo no me voy a poner a elucubrar qué tan grande es esa ventana, pero quien asuma la inversión tendrá, si la ventana es muy corta, un costo mayor en la inversión, y si la ventana es más larga, pues un costo mayor, pero ha asumido el riesgo. Además del petrolero, nosotros también tenemos gas. Y como les decía, nosotros podríamos pensar a Venezuela no como un país petrolero, sino como país energético, donde hidrocarburo es un área, energía verde, particularmente hidráulica, sea otra. Ok. ¿Cómo podrían cambiar las relaciones comerciales y económicas de Venezuela con sus aliados estratégicos, China, Rusia, Irán, etcétera, en función de los cambios geopolíticos globales y regionales? Miren, yo creo que todo país se plantea siempre tener relaciones comerciales con todos los países a nivel global. Lo que no puede ser que las relaciones entre países sean simplemente un amarre geopolítico e ideológico. Y bastaba leer el primer plan socialista, el primer plan de la patria socialista, de, si mal no me acuerdo, era 2013, donde claramente el petróleo venezolano era una herramienta de uso geopolítico regional, de espaldas a las necesidades de la población venezolana. Entonces, eso es lo que no puede ser. Yo estoy segura que en cualquier país querrá tener como mercado un mercado tan grande como China. Pero no puede ser que los contratos que se firmen con China, tal y como China desea, sean secretos. O que las inversiones que hagan en tu país ni siquiera incluyan tu mano de obra, sino que te la tengas que traer de China. Entonces, en países democráticos las relaciones son más transparentes y la idea es que generen un mayor beneficio a los países. La relación con Irán ha sido muy opaca, así como también la relación con Rusia. Y bueno, esa es la diferencia de un país bajo democracia, bajo una democracia liberal y bajo un régimen tiránico. Pero creo que nosotros hemos tenido siempre como aliados naturales y mercados naturales al mundo occidental, empezando porque tan solo mirar al norte tenemos a los Estados Unidos y tan solo mirar un poquito al sur tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, tenemos a México, tenemos montones de mercados enormes con los cuales bien podríamos trabajar. Y como les decía en la exposición, ¿por qué no hacer uso justamente en este momento histórico de esa enorme oportunidad que representa el nearshoring? Que bien la está aprovechando, por cierto, México, Costa Rica y hasta República Dominicana. Es más, yo estuve la semana pasada en una conferencia donde se hablaba cómo Paraguay estaba pensando tomar ventaja del nearshoring, mientras que nosotros que estamos enfrente del mercado estamos de espalda del mismo. Aun cuando el régimen entregue el poder o parte de él, los años siguientes al cambio serán de una gran inestabilidad. ¿Cómo se maneja la economía y el tema social en un escenario de ese tipo? Mira, nosotros hemos pensado pedir ayuda internacional, sobre todo al principio, para atender las dinámicas sociales. Simultáneamente, creemos en un programa de formación para el trabajo que permita insertar lo antes posible y reeducar a la población, porque hay muchas personas que llevan mucho tiempo desconectadas del mercado laboral y las realidades laborales han cambiado, requiere reentrenamiento. Entonces, esos elementos podrían dinamizar el mercado y ayudar a superar ese problema social. Definitivamente,
vamos a arrastrar una importantísima rémora social. La pobreza acumulada, la desnutrición, el deterioro en los servicios básicos, el no contar con agua limpia, el no contar con hospitales y escuelas, eso vamos a tener que arrastrarlo y habrá que atenderlo, como se atendió a comienzos del siglo XX en Venezuela. Habrá que hacer todos los esfuerzos para hacerlo. ¿Que va a haber inestabilidad política? Pues nuevamente, habrá que ver, así como lo vivió la democracia en sus comienzos, qué hacer para mantener cierta estabilidad política que nos permita avanzar a un país de prosperidad para todos. Entonces sí, no es fácil, el camino no es un camino de rosas, pero así como no es un camino de rosas, yo estoy casi segura, bueno, no lo puedo asegurar, que ante un nuevo escenario, la población también rápidamente va a sentir las diferencias, porque no es lo mismo saber que te estás hundiendo a saber que te estás levantando. Cuando tú le preguntabas a la población cuál era su expectativa entre marzo y junio, te decían, yo tengo expectativas positivas. Tú le preguntas hoy a la población y te dice, tengo mucho miedo. Y te aseguro que pasa un poco más y te montas en un escenario como el que yo les decía de tiranía y pobreza y va a ser un escenario, una expectativa mucho más negativa. Entonces, tú en este escenario no piensas en invertir, estás pensando en irte del país, etcétera, mientras que en el otro tienes una mirada más positiva de lo que puedes hacer. ¿Pudiera, por favor, mencionar de nuevo las características del segundo escenario que usted ve en el futuro? No, yo no lo veo, no lo quiero ni ver, déjenme decirle. Yo me niego a verla, pero tengo la obligación técnica, por decirlo de alguna manera, de poner la contraparte del escenario. Ese escenario era simplemente si nosotros no logramos como sociedad lograr el cambio político. Por X razón no lo logras. El entorno internacional no nos apoya, internamente las fuerzas que quieren minar la validez del esfuerzo ciudadano logran imponerse, las élites que están acomodadas quieren más de lo mismo y dicen, no, bueno, como ya lo sabemos, en 6 años más y en 6 años te dicen en 6 años más, etcétera, etcétera. Ante un escenario pues de esa índole, definitivamente yo veo muy difícil, lo digo con toda honestidad, una recuperación del país. Yo creo que vamos a estar muchos años en total proceso de exclusión del entorno internacional. Yo no veo fácil un proceso, o mejor dicho, yo no veo un proceso de renegociación de deuda y sin renegociación de deuda tampoco vas a tener un proceso de reconexión al sistema financiero global. La misma inversión que pueda llegar en el área petrolera está sometida a los vaivenes tanto de las posibles sanciones o licencias que le den, como de los cambios de humor, como le digo yo, del régimen dentro del país. Un día pueden estar a favor, otro día pueden estar en contra, unos pueden querer que en algún momento sea una empresa, luego pueden decidir que se van por una asociada a su corriente ideológica. Es decir, no hay piso de estabilidad. Entonces, la inversión es de muchísimo mayor riesgo, exigirá naturalmente un retorno mucho mayor y más rápido. Eso es la realidad. Y en el muy corto plazo, yo se los digo, un atrincheramiento del régimen en el muy corto plazo, yo lo veo con una proyección de contracción y recesión. Ya en este segundo semestre del año ya se observa la contracción económica. Si esto permanece, yo lo veo inclusive continuado para todo el año entrante, con las consecuencias sociales que esto tiene. No he entrado en todo ello.
¿Cómo explica usted que en la época de oro de la industria petrolera hasta 1999, solo el 0,2% de la población venezolana, 40.000 personas, generaban el 98% de los ingresos en dólares americanos anualmente? ¿Y por qué no le dimos mayor valor agregado a cientos de millones de pies cúbicos de gas que diariamente venteábamos, quemamos y mal usamos, comprobado por tres auditorías técnicas? Bueno, miren, entre otras razones, o sea, mirar para atrás y lamentarse por lo que no hicimos a veces tiene poco sentido, pero en todo caso el sentido es extraer lecciones. Yo siempre he creído que si la industria petrolera, y reconociendo los niveles a los que llegó como a PDVSA como empresa reconocida mundialmente, llegó a estar de segunda a nivel global, entre las 10 primeras por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero si hubiera estado en manos privadas, yo creo que el uso más, la explotación más intensiva de los recursos se hubiera dado. Yo creo que el tema de la eficiencia es mucho más relevante en las empresas privadas que en las públicas, por diferentes razones. Reconociendo, digo, la gestión y lo que fue la gerencia, que fue muy buena y que llevó a mantener, o sea, porque después de lo que fue de nacionalización, nosotros durante muchos años no solamente se supo mantener esa industria, sino que se hizo crecer y se establecieron redes de refinerías, inversiones extranjeras, etcétera. Pero por A o por B, también llegaron momentos en los cuales eso no pudo crecer más, sea porque el Estado demandaba más recursos que no se invertían en la industria, sea porque los precios no estaban en los mismos niveles en determinadas décadas, porque recordemos que en los 80 y 90 el precio no estaba a los 100 que estuvo en el 2004 al 2014, para ponerles un número redondo, ni en los niveles inclusive que estuvo ahora. Entonces hay momentos donde la inversión puede ser mayor que otra. Y por otro lado, el impacto que también tuvo la sobrevaluación cambiaria, que podría no afectar tanto a la industria petrolera, pero sí afectó mucho al resto de los sectores económicos del país, se potenció al ser la industria una empresa de la nación, o sea, del Estado, porque esa sobrevaluación cambiaria tenía en algún momento un sentido para un sector, pero le hizo mucho daño al resto. Y ahí es donde yo digo que cuando uno beneficia a una actividad económica frente a las otras, pues no ve el daño que le genera a las demás. Y ahí el gran temor de cuando tú impulsas a una actividad frente a las demás. Entonces tú mismo impediste el fortalecimiento de la diversificación de la economía nacional. Entonces ahí tú tienes algunos elementos a considerar. Para poder atraer el talento profesional, poder atraer el talento profesional venezolano es lo deseado por todos, pero la realidad o su factibilidad pudiera ser no tan fácil o viable por razones económicas. Además de que muchas de esas personas, talentos, ya han construido su propio plan de vida en otras regiones del mundo. ¿Pudiera entonces comentar sobre cómo afrontar este potencial reto? Miren, la emigración se convierte en una palanca a utilizar, no solo si regresa, sino también si se queda donde está. Recordemos, por ejemplo, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes, la emigración tan importante que recibió Venezuela. Esa gente nunca pensó volver a sus países de origen hasta que la situación políticamente cambió sustancialmente, ¿verdad?
Y entonces vimos a todos los hijos europeos yendo a Europa, y a los inclusive latinoamericanos volviendo a Chile, Argentina, Perú, etcétera, o a Colombia. Es decir, la gente no se muda de país, no cambia de país de la noche a la mañana, sino por razones importantes. No todos los migrantes que están en el exterior están disfrutando de donde viven. Muchos quisieran volver, otros no, pero inclusive quedándose en sus países se convierten en agentes importantes de relación. Cuando uno estudia teoría de redes, una de las cosas más divertidas es cuando uno llama lo que se llama la fortaleza de los vínculos débiles. Y The Strength of Weak Links se llama en teoría de redes. Y justamente esto pasa a ser un weak link. Es decir, esta es una persona que conoce a tu país, que es más fácil para él conocer las industrias que están en Venezuela y se puede convertir en el agente de la exportación de tus productos hacia afuera. Muchos hijos de extranjeros o extranjeros que vinieron a Venezuela conocían de sus países de orígenes, productos, empresas, tenían relaciones personales y podían establecer relaciones comerciales mucho más fáciles con ellos. Bueno, ahora pensémoslo al revés. Por otro lado, hoy en día el teletrabajo ayuda también en otras acciones. Entonces, tú no necesariamente mudas a toda la población y puedes empezar con un proceso de conexión, como les dije antes, o de teletrabajo, y en la medida que el país se va desarrollando, la gente verá atractivo volver a Venezuela, porque son los países en crecimiento los que atraen migración. Eso es así, no son los países en caída. Entonces, son las condiciones las que van a atraer a la población, y no solo a la venezolana, sino a la de profesionales del mundo que van a querer venir a Venezuela cuando nos recuperemos. ¿Es la dolarización de la economía suficiente para apoyar una transición rápida requerida en un potencial cambio político? ¿Se puede repatriar los capitales mal habidos de los líderes del régimen, que son capitales robados a la nación? Bueno, la segunda pregunta, eso tiene que estar, se lo dejo al mundo jurídico para que me digan cómo actuar en ese mundo. Se imaginarán lo que quiero, pero no lo que puedo. Así que ahí no digo nada. Y sobre la dolarización, bueno, nosotros no nos hemos planteado una dolarización total de la economía, sino mantener un sistema bimonetario. Y este sistema nos permite, ¿por qué mantener un sistema bimonetario? Porque manteniendo la moneda nacional nos permitimos poder hacer algo de política monetaria cuando sea necesario, pero tenemos que entender el deterioro absoluto de nuestra moneda y si queremos activar la dinámica económica, pues tenemos que darle un piso. Y un piso también al ciudadano para que cobre su trabajo, invierta y ahorre. Entonces, si vamos a mucha gente me pregunta, y el objetivo es desdolarizar, es decir, recuperar el bolívar. Bueno, primero creo que eso es un objetivo, en el mejor de los casos, un deseo en el más largo plazo. Pero yo quisiera verlo más bien como un resultado y no como un objetivo. Es decir, yo quisiera verlo como el resultado de una economía tan fuerte que hemos logrado, como que también la gente prefiera nuestra moneda y no a otra. Pero por eso digo, no es un objetivo en sí mismo, sino debería ser una buena noticia como el mejor de los resultados de nuestro éxito. Doctora Levy, ¿conoce usted la estrategia visualizada para abordar al Fondo Monetario Internacional y a las agencias multilaterales para la reestructuración de la deuda externa y la solicitud simultánea de fondos de emergencia para iniciar acciones dirigidas a solventar la crisis social? Hay tres personas encargados en el equipo económico de avanzar en detalle con este tema, que han tenido inclusive experiencias anteriores
y digamos que sé que estamos en muy buenas manos por la calidad profesional y por el respaldo ético que ellos me refieren. Por lo tanto, en ese sentido, me siento tranquila cuando esté en sus manos. ¿Cuál es el peso y o la influencia de los carteles de la droga en la política y la economía venezolana? Bueno, creo que nosotros cuando trabajemos el tema de la ilicitud, el tema de los carteles de la droga se queda corto, porque nosotros tenemos redes de terrorismo, tenemos redes de narcotráfico, de venta de armas, inclusive de tráfico de personas. Por lo tanto, la estrategia de seguridad tiene que ser un elemento atendido con mucha responsabilidad de rescate de nuestras fronteras, y cuando digo de nuestras fronteras me refiero no solo a las físicas, todo lo que significa el lavado de dinero y el saneamiento de la economía nacional, y para ello también se va a requerir acuerdos de apoyo en inteligencia para atacar esto, que es un flagelo que actúa en red, que es transnacional y que no es un asunto que se limita a una frontera física. Entonces tú requieres un esfuerzo geopolítico para atender esto, que es un mal mayor. Y la última pregunta que nos queda aquí antes de pasar al derecho de palabra, ¿cree usted que es necesario privatizar los activos de PDVSA? Yo siempre he creído que las actividades productivas tienen que estar en manos del sector privado. Y uno no puede ser un buen actor si es parte de quien lo regula también. Creo que una economía sana debe tener al sector privado produciendo y a un firme y fuerte sector gubernamental regulando debidamente. Ese es mi, digamos, si usted me pregunta cuál es mi verdadero sentido de cómo debe funcionar la economía, ¿cómo se hará el traslado de los activos? ¿Cuánto se podrá privatizar? ¿Qué tan rápido se podrá hacer? Va a depender mucho de cómo esté el mercado, las condiciones de los activos y el proceso de activación de la dinámica económica nacional. Bueno, con eso finalizan las preguntas. Ahora, de ahora en adelante, por favor, si tienen preguntas, háganlas por pidan la palabra. Se da la palabra por un máximo de 1 minuto en esta etapa. Y vamos, y somos estrictos en esta parte. Los que quieran hacer exposiciones más largas, por favor, esperen la sobremesa. Está en el derecho de palabra Evanán Romero. Por favor, Evanán, adelante. Gracias, Eduardo. Creo que está en el micrófono. Bueno, felicito a Sari, indudablemente que tenía una gran expectativa y ha sido satisfecha con sus explicaciones. Ahora, cuando le hicieron esta última pregunta, yo obviamente que esperaba un poco más larga la respuesta de Sari, y por eso quiero insistir. Si hay un tema recurrente en este grupo que se reúne y chatea todos los días, es el tema del sometimiento de PDVSA o de las empresas públicas en general a, a los organismos multilaterales. Y la gente tiende a pensar que es unidimensional, que es solamente el factor humano, que al cambiar el factor humano se resuelve el problema. Y resulta que no es así. El modelo está en crisis desde los fines de los años 80. El que una sola empresa sostenga un Estado. Entonces llega esta crisis donde no solamente se destruyó Tiempo, el Evanán. personal. No, bueno, pero me dejas terminar la pregunta, donde Pero es que no lo has hecho. realmente, bueno, ok, me voy entonces y no salgo, pero déjame terminarle la pregunta a Sari. Ya estoy para terminar. Entonces, se pone que es un tema unidimensional, que es la gente, y no que el Estado ya no puede ser sostenido por una sola empresa y que se requieren recursos financieros. Entonces, si se va a las multilaterales, ¿qué posibilidad hay de que no se va a sostener ese modelo? Gracias, Eduardo.
Sari, tienes el micrófono cerrado. Sí, sí, perdón, perdón. No sabía que iba a responder una a una en esta fase. Fíjense, yo estoy totalmente de acuerdo, Banano. El modelo lleva colapsado y fue evidente su colapso, inclusive antes de la década de los 80. El colapso del modelo rentista, de que todo el país vivía de una sola empresa, en los 80 ya era evidente. Es más, cuando uno ve la economía venezolana en los 40, 50, 60 y ve que crecía ciertas tasas, llegó en los 70 a su tope de tasas de crecimiento. Pero eso hasta cierto punto uno podría encontrarle los bemoles explicativos, porque uno podría decir, bueno, pero es que no puedes crecer a la misma tasa todo el tiempo. Y tenemos el caso de China más recientemente, porque llegas a un plató en las tasas de crecimiento. Pero el punto está que nosotros tenemos una industria que se convirtió en el eje alrededor del cual se conformaban las redes de relación políticas y económicas. Y por eso es que yo siempre insisto que las empresas deben estar en manos privadas. Privadas. Y ahí empiezas tú a romper ese modelo rentista que tienes en el país. Porque no es lo mismo que una empresa privada tú le cobres los impuestos que correspondan a que esa empresa sea tuya. Porque entonces todas las fuerzas políticas, de una u otra manera, o sea, todas las redes están a ver cómo se toma posesión o control de ese espacio. Entonces, el rentismo tiene mucho que ver, por no decir es lo medular que vivimos nosotros en el país, con el hecho de que la industria fuera pública. Por eso yo insisto, yo lo que veo es la privatización de todas las empresas, todas, sin excepción. Ahora, ¿qué tan rápido lo vamos a lograr? Cuando nosotros hablamos de renegociar la deuda, yo no entiendo qué relación tiene eso con el modelo rentista. Eso es una deuda de la República o es una deuda que también tiene PDVSA en otros casos. Pero el repago de esa deuda tiene que venir por eficiencia económica, no es otra cosa. Y si esa eficiencia económica es mayor en el proceso de que la empresa sea privada, pues más rápido se repagará o más respaldo hay para el repago. Sí. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Pedro, por favor, un minuto estrictamente. Estrictamente, así será. Doctora Levy, gracias por el regalo que nos ha dejado hoy. Yo le pregunto, en base a la realidad que he vivido en los últimos 6 años ayudando a los inmigrantes forzados venezolanos en Latinoamérica, yo estoy visitado 3 veces en Bogotá, Colombia, donde está la mayor concentración, y en Lima, Perú. Y hay que ver cómo esa gente sufre con lo que vive, cosa que no es nada nuevo, porque en el estudio de las migraciones internacionales que me tocó hacer en la Michigan State University, más son los resultados positivos que negativos. Pregunto, ¿cree usted que es más eficiente que al volver la democracia a Venezuela regresen de inmediato a un país que está en la guerra plana, o mejor que se estabilicen para que puedan regresar en mejores condiciones? 0-0. Miren, yo creo que eso es una decisión que no tomamos nosotros. Y a mí siempre me parece que nosotros queremos asumir las decisiones que van a tomar cada uno de los individuos. No la vamos a tomar nosotros. Cada familia verá si se siente más o menos impulsada en regresar. Yo me imagino que aquellos que tuvieron que huir por razones políticas se sentirán mucho más propensos a volver rápidamente. Pero quienes se fueron por razones económicas van a depender de qué tan estables están donde están y qué tan estable o qué tan positivo ve el escenario para volver. Y nosotros tenemos una migración global que es enorme, pero es que es tan enorme
que de la noche a la mañana yo creo que vuelve y no tenemos servicios para atenderlos. Pero eso no significa que ellos son una carga, porque ellos también son generadores de actividad económica. Ellos también son consumidores, ellos también van a trabajar. Por lo tanto, uno tiende a ver todas estas cosas, como digo yo, en términos de foto y no de película. Y hay que ver la dinámica que se genera cuando tú tienes un influjo de personas. En un pueblito, pensemos un pueblito que nunca tuvo más que una pequeña población y de la noche a la mañana tiene muchos turistas. Uno dirá, ay, todos los servicios de ese pueblito, ¿cómo van a atender a los turistas? Pero los turistas consumen, se hospedan, van creando hoteles, es decir, hay que verlo más en términos de dinámica y no de estática comparativa, como digo yo. Entonces yo creo que la velocidad va a depender también de la expectativa que se vaya generando en el país. No la podemos prever, no todo lo podemos prever. Sí. Tiene la palabra Luis Velázquez. Luis, un minuto. Seguro. Doctor Levy, muchísimas gracias por las ideas que usted está compartiendo con nosotros en el día de hoy. Se lo agradezco enormemente. Yo sí creo que la industrialización del país, más allá del petróleo, con nuevas industrias y la industrialización 4.0, que es la introducción de nuevas tecnologías y procesos a las innovadores, a las industrias ya existentes, es un requisito sine qua non para lograr el verdadero desarrollo del país y la creación de miles de puestos de trabajo bien remunerados, que es la clave del éxito para mitigar la emergencia humanitaria. No solo de petróleo viven los países, hay países sin petróleo y sin los recursos naturales que nosotros tenemos en Venezuela que se han convertido en potencias económicas. Solo una mención, los tigres asiáticos, Japón, Singapur y otros, ¿no? La industrialización en Venezuela, sin embargo, ha resultado hasta ahora un fracaso en la Venezuela democrática, con muy contadas excepciones. El paternalismo y el proteccionismo de los gobiernos, pues causó la castración y el enriquecimiento de muchos empresarios. De nuevo, nuevas industrias. Y la Tiempo, Luis. industrialización 4.0 es lo que nos va a llevar a esa nueva Venezuela. Le voy a No dar cabe ejemplos más duda, adelante. no cabe duda que el desarrollo industrial tiene muchos efectos secundarios positivos para todo el país. Captación de personal, su formación, desarrollo de valor agregado, montones de cosas que podríamos indicar en este momento. Pero lo que yo me refería anteriormente es que no puede ser que se desarrolle el sector solamente si le damos un incentivo. ¿Significa entonces que el mercado no la quería a esa industria? ¿Significa que no hubiera sido competitiva nunca? ¿Que nunca hubiera sido productiva? ¿Que no es capaz de competir internacionalmente? No podemos repetir la experiencia paternalista de lo que pasó con la industria de la CEPAL. O sea, CEPAL 1 fue un problema. CEPAL 2 lo asumieron más los países asiáticos y promovieron para exportar. ¿Significa eso que no vamos a ayudar al sector industrial que se desarrolle? No, por supuesto que no. Pero no puede ser que se desarrolle sí, solo sí. Se le dan aranceles, subsidios, etcétera, etcétera. Yo Yo no estoy dije segura eso. que usted no se refiere a eso. Y Yo no lo dije eso. estoy diciendo porque era a lo que yo me refería cuando lo Ok. comenté. Era porque yo lo comenté. Entonces yo lo que quiero decir es que claro que queremos que se desarrolle el sector industrial, pero de forma que sepamos que la industria que se desarrolle es productiva y competitiva. Y no que viva al amparo de, no importa, una protección particular de cualquier tipo, nada más. A eso me refiero. Le daré tres Ok, ejemplos en la sobremesa. Luis, si quieres Ya, ya, anótate ya. otra vez. Tiene la palabra Ramón Castro Pimentel. Ramón, un minuto, por favor. Ramón, Ramón, Ya tengo el minuto. Buenas tardes, felicitaciones a la colega Sari por esa excelente presentación que hizo. No, básicamente yo quería soportar un poco el concepto de las empresas del Estado, porque las empresas del Estado, tal como ella lo expuso muy bien, son empresas que tienden al subsidio.
Y básicamente, y eso lo vimos extraordinariamente, esa tendencia al subsidio, la vimos en la industria petrolera con el subsidio que existía hacia la gasolina, donde llegó a subsidiarse cerca de $1.000 millones, $1.200 millones al año. Las empresas del Estado tienden a la sobreinversión porque pierden el concepto de rentabilidad. A nadie le importa lo que el Estado se gane. Las empresas del Estado tienden al sobregasto y hacen erogaciones en actividades que no les son propias. Las juntas directivas de las empresas del Estado que toman las decisiones, a la larga, no son los que pagan las consecuencias. Entonces, Tiempo, pueden Ramón. tomar cualquier tipo de decisión. Sí, ya sé que me quedan 3 segundos. Y por otra parte, las empresas del Estado, como son del dominio público, todas tienden a la burocratización. Entonces, hoy en día, el pensar en empresas del Estado es un concepto realmente, como dirían, obsoleto y pasado. Hay que ir al concepto abierto totalmente de la privatización y sin tener temor. Ahora yo no lo llamaría privatización. Yo Esos me 3 voy más por minutos el son concepto. demasiado largos, esos 3 segundos son demasiado largos, Ramón. ¿Por qué no lo dejas Mira, para la déjame, sobremesa, que te- tienes más tiempo? no, déjame terminar un momento. Lo que yo lo llamaría es desestatización. Ya terminé, Eduardo. Ok, gracias. No tengo nada que comentar, totalmente de acuerdo. Bueno, tiene la palabra Eddie Ramírez. Bueno, mis compañeros petroleros se han vuelto indisciplinados. Sari, excelente presentación y muy buena la respuesta. El principal problema que se va a conseguir el nuevo gobierno es el desempleo. Por mi sesgo profesional, yo diría que una manera sería la agricultura, que es la respuesta más inmediata. ¿Cómo hacemos para no caer en el famoso plan de emergencia cuando lo arrasaban? Muchas gracias. Punto. Muy bien. Mira, hay un interesante plan para el sector agrícola. Debo serte franca, no soy experta en todos los sectores. Ustedes son petroleros, luego hay el sector agrícola, luego hay los expertos en todo lo que es infraestructura. Quizá yo me he centrado más en el área de políticas macro para lograr esa estabilidad que permita la expansión de la economía. Y ese es quizás el rol que humildemente en lo que he tratado de apoyar al equipo. Pero sí, efectivamente, el tema agropecuario es un tema muy importante. Pero a lo que trato de señalar es que nuestra idea es impulsar los distintos sectores económicos, favoreciéndoles tanto de un marco legal como ver cómo le ofrecemos toda la infraestructura que requieren a la brevedad posible. Porque eso nos permite atenderlos de forma transversal y no por sectores. Entonces, hay ciertos elementos que son más transversales y que impiden caer en voy a favorecer a A y no voy a favorecer a B. No cabe duda que de una u otra manera, cuando arrancas por A y no arrancas por B, estás favoreciendo a unos antes que otros. Pero en un entorno como el nuestro, es mucho el esfuerzo que hay que hacer y eso es lo que creo que todos deberíamos estar conscientes. Y sí, el desempleo es importante, pero tú no vas a superar el desempleo si no reentrenas al personal y no hay posibilidades de inversión que lo capte. O sea, volvemos a lo mismo. Si no hay una estabilidad macroeconómica que estimule la inversión, no vas a recuperar el empleo. Siempre estamos otra vez al principio. Sí. Tiene la palabra Francisco. Buenos días, muchas gracias, Sara, por tu tremenda exposición y por nos has ilustrado el poco conocimiento que tenemos en la materia. Mira, puede ser que lo que muchas veces hablan de que muchos estamos de acuerdo con la estatización, no es porque estamos de acuerdo con la estatización, estamos de acuerdo en la privatización. Lo que siempre hacemos objeción es en el cómo se va a hacer. Al agarrar el aparato, PDVSA, un nuevo gobierno, PDVSA puede estar quebrada, puede ser que no haya nada allí, pero tiene acceso a los recursos, a los yacimientos, a lo que está allí. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa privatización? Hay que ver, hay que evaluar qué es lo que hay, qué es lo que nos sirve, qué es lo que privatizable. Hay unos no-brainer que hay que privatizarlo ya.
hay otras cosas que hay que estudiarla, hay otras cosas que hay que verla. Entonces, muchos tenemos miedo a la Tiempo, privatización de la Unión Francisco. Soviética. Entonces la pregunta, lo importante es el cómo. ¿Qué comentario tiene usted acerca de este comentario? Miren, un proceso sano de privatización, lo primero que hace es evaluar el activo, ver qué tiene, qué potencial tiene, cómo podría ser valorado en el mercado, qué es lo que gano y qué pierdo cuando lo entrego, cómo actúa él en la red del sector en particular, porque no es ver un activo en sí mismo, sino como parte de una red de activos en un sector. Y esa valoración habrá que hacerla en el momento. Obviamente no queremos hacer una privatización a la rusa. Esto para Juan, esto para Pedro, esto para Antoñito. Obviamente que no, queremos hacer un proceso bien hecho, transparente, con licitaciones, eficiente. O sea, nosotros lo hemos podido hacer en otros momentos históricos. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer en esta ocasión? Sé que no es sencillo porque son muchas cosas que hay que atender en simultáneo. Pero yo estoy segura que sí podemos hacerlo. Es lo que quisiera transmitirles. Ok. Tiene la palabra Juan Uric. Un minuto, Juan, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Ari, por tu magnífica exposición. Dos cosas. Tú mencionaste que generalmente el interés por la inversión y la venida de capitales precede a las reglas. No. Si eso es lo que te entendí bien. No, ok, entonces olvida lo que te iba a preguntar. El otro tema es que PDVSA, lo que tú acabas de decir, es decir, lo primero que se hace es evaluar los activos de un negocio para saber cuánto vale. Pero mi tema es que la externalidad económica que significa hoy en día el lago de Maracaibo y la necesidad de remover todo lo que ahí no va a servir, ¿no? La pregunta es, ¿cómo entra ese valor de la externalidad económica en la valoración del capital de esa empresa? Vuelvo y Gracias. repito, o sea, la valoración económica tiene que incluir esas externalidades y reducirlo. O sea, eso es parte del análisis. O sea, eso es un elemento a considerar en el valor. Y en cuanto a las reglas, no, efectivamente, yo soy de las primeras, yo me la paso insistiendo en que la institucionalidad subyacente es vital para atraer la inversión. Eso no significa que no haya inversión que no vaya a lugares de alto riesgo y que no tenga ninguna institucionalidad. Igual van, una prima por riesgo mayor, una tasa de rendimiento mayor tiene que darme para que me traiga cuenta. O sea, esa es la relación riesgo-rendimiento, o sea, la tenemos todos clarito. Alto riesgo, Claro. alto rendimiento, bajo riesgo, bajo rendimiento, o mayor rendimiento, pues me salí ganando. De una reforma de todo el marco jurídico, porque como tenemos el esquema impositivo, es poco atractivo, sobre todo en un momento que tú requieres que vengan, reactives el sector, te recupere empleo, te ponga a funcionar ciertas áreas. Obviamente que sí, y tenemos que considerar también, o sea, así como usted me está hablando todo lo del lago de Maracaibo, la cantidad de pasivos ambientales que tenemos. ¿Qué empresa? Porque ahorita ahorita no hay problema con los pasivos ambientales porque es público. Ah, pero cuando esté en una empresa privada, todo el mundo le va a decir un pasivo ambiental y ta. Bueno, eso lo van a tener que descontar. Tontos no son, olvídese que a la hora de sacar cuenta todos somos expertos, sobre todo para restar. A la hora de invertir, o sea, yo por ahí no tengo miedo. El punto es hacerlo bien. Sí, Tiene la palabra María Ángela Capelo. Un minuto, María Ángela, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y sobre todo por abordar un tema tan difícil. Mi pregunta es, yo quiero saber si se han hecho esfuerzos de escenarios económicos en el caso
de ganar los demócratas o los republicanos en Estados Unidos, porque eso tiene mucho que ver con la permanencia o la eliminación de las sanciones y los permisos temporales otorgados a empresas petroleras. Eso me preocupa porque el cambio de régimen parece que se está alargando mucho y va a ser posterior a las elecciones norteamericanas. Y quería saber si había algún análisis al respecto. Gracias. Sí, María Ángela, muchas gracias. Además, eres la única mujer que he visto en la reunión, qué placer. Gracias. Mira, sí lo hemos pensado. Y aunque el problema de Venezuela ha sido manejado con carácter bipartidista, no cabe duda que sabemos que hay políticas diferentes a partir de los diferentes partidos. Sin embargo, tampoco estamos tan claros de que un cambio de partido en el gobierno o en el ejecutivo estadounidense vaya a cambiar abruptamente la política frente al caso de las licencias. Y por un lado, eso nos habla de un apoyo bipartidista y por otro lado nos habla de una debilidad bipartidista. Entonces, es un tema que sí, efectivamente nos preocupa. No te tengo una respuesta, sí lo hemos evaluado y la continuidad de las licencias, pues definitivamente alimenta el régimen con fondos. Lo digo directamente. O sea, ya olvidémonos de tonterías, eso alimenta el régimen con fondos y eso le permite mayores márgenes de maniobra. Que nosotros no vamos a ir en contra de las petroleras en sí mismo porque nosotros las queremos también después para un proceso de recuperación, sí, pero las queremos en democracia, con transparencia, etc. Entonces, bueno, esa es la verdad. Perdonen, yo de verdad quisiera agradecerles a ustedes por haberme escuchado. Más que una presentación, esto es un pequeño esfuerzo de organizar algunas ideas de reflexión sobre lo que uno siempre ha estado trabajando, pensando alrededor de nuestro país. ¿Cuántos escenarios no he dibujado yo? Yo la primera vez que me senté a hacer una especie de plan de país fue en el año 2007, que un grupo de economistas nos reunimos y ta. Y desde entonces lo he ido actualizando cada vez. Y lamentablemente lo que sí he observado en todos los análisis es que lo que bajamos son las condiciones iniciales. Lo que empeora son las condiciones iniciales. Eso es constante. Sí, también he notado que estamos más abiertas hoy en día al mercado. A nivel nacional hay una aceptación de las reglas de mercado que antes no había. Antes la presencia del Estado era aún más fuerte y no le importaba a los actores si el Estado estaba quebrado y le decíamos, pero mira que no va a poder invertir. No importa. Entonces, digamos que eso es los dos elementos que yo he notado a lo largo del tiempo y que creo que vale la pena considerar como mayores desafíos, pero también algunas herramientas de las que hay alguna conciencia a nivel nacional que hay que superar. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, gracias a ti, Sari, muy bueno todo. Te puedes quedar a la sobremesa porque normalmente Como te dije, no puedo. Ok, bueno, adelante, Carlos. Bueno, Sari, muchas gracias por tu presentación, tu comentario, tu exposición de hoy y te agradecemos también la respuesta.